algo extra que yo investigué para que lo anote. Eso sí, anótelo. Ay, no veo la flecha. Ahí está. Si de por sí tengo miopía y astigmatismo, imagínate. Jacobo, el hermano del Señor, no figura entre los discípulos. O sea, él no es considerado un discípulo, pero sí fue alguien que fue muy importante en la iglesia primitiva. Sino que mucho después de la resurrección de Cristo, es probable que haya sido uno de los que no querían creer en la misión mesiánica de Jesús. Vamos a Juan 7:5, porque ahí menciona que cuando Jesús inició su ministerio, Jacobo no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Santiago 7:5 dice... Juan, perdón. Es que no me quedé. Dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Aquí está hablando acerca de, y de hecho el título del capítulo 7 dice: incredulidad de los hermanos de Jesús. Entonces ninguno de sus hermanos carnales de Jesús creía en la misión mesiánica salvadora de Jesús. Pero dice más adelante: pero que vencido por la realidad de la resurrección, en 1 Corintios 15:7, no pudo menos que convertirse y entrar a actuar con los discípulos. Yo creo que eso es lo más difícil como para nosotros como cristianos, ¿no? Que nuestra familia crea o vea que somos cristianos. Porque pues es que tú eres así, es que yo te conozco, ¿no? Entonces, también para Jesús fue difícil. Entonces, dile al que está a tu lado: no has sufrido tú solo. Todo Jesús vivió, Jesús lo mismo. Sus mismos hermanos no creían en él. ¿Qué dice 1 Corintios 15? Vamos a leerlo para complementar. Dice 15:7. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces, vemos cómo hasta que Jacobo vio la claridad, porque yo me imagino a Jacobo entre la multitud viendo a su hermano siendo crucificado, o sea, lo vio morir, y de repente Jesús, su mismo hermano, se le aparece vivo. Fue hasta el momento que se encontró con la resurrección que Jacobo creyó en Jesús. Y eso es lo que les vengo mencionando, que el cristianismo sin la resurrección de Jesús no estaría fundamentada nuestra creencia, sería simplemente una creencia más. Lo que le da valor al cristianismo es la resurrección de Cristo, porque Él no está ¿qué? Muerto. Pero dígalo como si no estuviera muerto. Él no está muerto. Exacto. Pronto, dice que Jacobo pronto ocupa un lugar prominente entre los hermanos y los apóstoles. Su nombre es mencionado por Pedro al salir de la cárcel en Hechos 12:17. Eso sí, los vamos a dejar, son simplemente para que vean el contexto histórico y que está relatado en la Biblia. Pablo, al hablar de las columnas de la iglesia de Jerusalén, lo nombra antes que a Pedro y a Juan. Entonces nos damos cuenta que Jacobo, el hermano de Jesús, tuvo un gran impacto en la iglesia cristiana. Gálatas del 2 al 9 lo menciona. En la conferencia de Jerusalén o en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, también toma parte activa, y muchos suponen que fue el que presidió la reunión. Cuando Pablo fue a Jerusalén por última vez en Hechos 21:18, fue a visitar a Jacobo, y los ancianos de la iglesia se reunieron en su casa. Entonces nos damos cuenta que, aunque no era apóstol, su impacto en la iglesia fue muy tremenda. Algunos escritores aseguran que Jacobo se privaba de todo lo que constituye algún placer o comodidad, y su fama de hombre santo era popular en la ciudad, donde era conocido bajo el nombre de Justo. Nunca renunció al
al rigorismo de la ley mesiánica, de la cual no se consideraba completamente desligado, aunque había abrazado la fe cristiana. La epístola por él escrita confirma estos testimonios sobre su carácter austero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este Jacobo era como un tipo fariseo, seguía todas las leyes que había dejado Moisés. O sea, él las seguía y las cumplía, pero era cristiano. Entonces, por eso es que fue muy importante en la primera iglesia, que fueron los judíos, porque al ver un tipo que obedecía todos los mandamientos de Moisés y que aparte de eso les predicaba de Cristo, por eso es que él tuvo muchos afectos judíos. Por eso lo acabamos de leer, le decían el justo, por su estilo de vida, porque él se comportaba correctamente de lo que él creía. Y esa debe de ser nuestra misión, hermanos, que lo que decimos que creemos, lo vivamos. Porque de nada sirve que yo diga que soy cristiano y allá afuera quién sabe cómo soy, ¿no? Ni parezco cristiano. Entonces debe de ser debe de ser un estilo de vida, vivir lo que decimos que creemos. Porque si en la casa yo estoy peleé y estoy diciendo groserías, pero aquí sí vengo a adorar, ay, gracias, me viste la mente. Es que ya me oigo como un macho, ¿ah? Porque ya se me está engrosando la voz. Ya se me está engrosando la voz y empiezo a hablar así. De hecho, todas las enseñanzas que nuestro pastor, que la Biblia nos dice, es que apliquemos la palabra, que seamos personas morales. Porque dice la Biblia, no son los, sino los hacedores, los que cumplen la palabra. Acerca de su muerte, se sabe que sufrió el martirio siendo lapidado cerca del templo. Se dice que murió en la ciudad, me equivoqué, en la ciudad a la edad de 96 años. Entonces, no encontré una imagen de Jacobo, pero les quise mostrar lo que es la lapidación, que es apedrearse. O sea, hasta que se llenan de piedras completamente, como Esteban. Imagina si de repente a usted le avientan una piedrita, ya no muriendo. Imagina piedronones hasta la muerte. Así murió Jacobo. ¿Qué pasó? Estás en todo menos en la clase. ¿Dónde está? Es que si de por sí el fondo es medio blanco y luego la flecha blanca, sí está tremenda. ¿Dónde está la flecha? Está de ese lado. Y vamos con el apóstol Juan. El último periodo de su vida, Juan, el discípulo amado, aparece en Éfeso, ciudad donde actuó durante muchos años, ejerciendo una influencia saludable y bienhechora sobre todas las iglesias de Asia Menor. Durante su permanencia en Éfeso, Juan escribió el evangelio que lleva su nombre. Es que en las letras sí lo veo, pero ya se va al fondo y ya la pierdo de vista. En ese tiempo habían dos tipos de sectas cuando el apóstol Pablo estaba desempeñando su trabajo. La primera eran los ebionistas. Estos llevaban una propaganda activa judaizante, procurando imponer a los cristianos el yugo de la ley. Reducían a Cristo como a un profeta más, no lo veían como el Mesías. Y otro de las sectas que se desarrollaban en ese tiempo eran los gnósticos. Enfatizaban el conocimiento espiritual, gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y a la autoridad de la iglesia.
consideraban que el principal elemento de la salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de instituciones místicas o esotéricas. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra salvación? ¿El real? ¿Cuál es? ¿Sí sabe o no sabe? ¿Entonces no es salvo? ¿Cuál es el fundamento de nuestra salvación? No. ¿Cómo somos salvos? Aquí dice los gnósticos que a través del conocimiento tú eres salvo. Pero ¿cuál es la verdadera? Por fe. Porque ellos no tenían fe, ellos tenían que ver. Tenían que para creer. Exacto. Nosotros lo que no vemos, comillas, por eso se cortan el cabello. no vemos lo que es la fe. Exacto, somos salvos por la fe. Hermanos, entonces ¿sí es salvo? ¡Qué testimonio! De hecho, eso es lo que nuestro pastor ahorita que estamos en maestría nos está hablando acerca de la salvación. Y dice, tengo miedo, hermanos, porque inclusive podremos llegar nosotros a no serlo. Porque pensábamos que hacer esto nos daba la salvación. Pero estudiando la salvación nos damos cuenta que no es lo que nos habían enseñado. Que no es, a ver, repite después de mí, Señor, yo te recibo como... Eso no es ser salvo. Entonces, ay, hermano, analice si es algo. Y aparte el Espíritu Santo nos da certeza de que somos hijos. Somos salvos. ¿De qué somos salvos? Ay, sigo aprendiendo. Vamos a ver esta pequeña línea del tiempo. Dice, Domiciano abrió un nuevo periodo de amarguras a los discípulos de Cristo. Domiciano fue un emperador romano. Se llama segunda persecución la que hubo bajo este emperador, siendo la de Nerón la primera. Aunque hubo muchos que fueron muertos, Domiciano no se dedicó a matar, sino a desterrar y confiscar los bienes de sus víctimas. Juan fue a la isla de Patmos, donde el Señor le apareció, mostrándole las visiones que describió en el Apocalipsis. Su destierro no fue perpetuo, y Juan volvió a Éfeso, donde terminó sus días en paz, teniendo cerca de 100 años de edad. La muerte del apóstol Juan cierra el primer periodo de la historia cristiana, o sea, de la implantación y propagación del evangelio por los apóstoles. Con él podemos decir que termina la primera generación de cristianos, porque esa primera generación fueron los que vieron a Jesús morir y resucitar. Entonces Juan fue el último en morir, hasta ahí se acabó los que vieron a Jesucristo de los apóstoles. Entonces vemos cómo, hasta digo, la verdad Dios no tiene consentidos, pero tiene íntimos. Y Juan fue de sus íntimos porque fue llamado el discípulo amado. Y ese título le ayudó a que no fuera un mártir, sino que murió de viejito. Juan fue el único de los apóstoles que no sufrió. El último de los apóstoles. Juan es el último de los testigos que tuvo el privilegio de ver y seguir a Jesús aquí en la tierra y de comprobar la realidad de su resurrección. Los apóstoles han desarrollado y expuesto las epístolas, las doctrinas gloriosas del cristianismo, destinadas a servir de base y de guía a los movimientos religiosos de las edades futuras. Entonces fueron la base, por eso dice Jesús, ay caray, otra vez. No, ya se fuiste. Ya se fue. Arriba, al lado, ahí. Es para que no se duerma, para que me ayude también. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y con este pequeño parrafito
terminamos esta lección, dice. Bueno, no la lección, todavía faltan 2, pero acerca de los 3 personajes más importantes de la primera iglesia. Por último, nos quedamos con las palabras del pastor Presence. Fue un pastor, ya tiene mucho que falleció. Dice: al fin de la edad apostólica, Juan, lo mismo que a Pablo, levanta la cruz con mano firme, como un faro destinado a brillar en medio de las tinieblas, de las tempestades del porvenir. La locura de la cruz está destinada a ser para siempre la sabiduría de la iglesia, y contra la roca sobre la cual está asentada se estrellarán en vano todas las olas de herejía. Por eso es que los apóstoles escribieron sus cartas, porque venían falsas enseñanzas, y vimos dos sectas, los ebionistas y los gnósticos. Entonces, gracias a esas cartas, gracias a esas epístolas, podemos tener ese argumento sólido en contra de esas enseñanzas que se nos presentan y que todavía se siguen presentando hoy en día, hermanos. ¿Usted sabe a qué horas es el receso? A las 10 para la 1, ¿no? ¿Lo seguimos? ¿O a la 1 les doy 10 minutos? ¿Va? A ver, ¿quién vota por...? Porque podemos acabar antes y nos vamos temprano. ¿Quién vota por seguirla y no tomar descanso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... No, ya todos. Seguimos, hermano. Así que... Y ahorita. Así que abróchese su cinturón. Vamos a ver todavía vamos a... esto ya es más rápido, creo yo. Porque lo que sigue es ver el recuento de las 17 personas que fueron las más importantes en la iglesia primitiva y cómo murieron. Ahorita vamos a ver acerca de la destrucción de Jerusalén, porque fue una profecía que Jesús hizo antes de morir. Entonces la debemos de analizar, porque todo lo que Jesús dijo se cumplió y está por cumplirse. ¿O no que sí se ven bien padres las presentaciones? Ahí está. Es que ahí sí ya la veo más. Bien. No está fuera de lugar ocuparnos de los acontecimientos relacionados con la guerra de Judea y la destrucción de Jerusalén. Entonces lo que vamos a analizar es cuáles fueron los motivos por los cuales Jerusalén fue destruida. Y vamos a verlo rápidamente. Hubo una disputa entre judíos y sirios acerca de la ciudad de Cesarea. Ambos partidos pretendían que les perteneciera. El gobernador Félix puso fin a la contienda, mandando a Roma la disputa y someter el caso al emperador. Y durante esta disputa se vieron favorecidos los sirios, o sea, el emperador dijo: denles la ciudad de Cesarea a los sirios. Y cuando en el año 67 llegó la noticia a Judea, estalló inmediatamente la rebelión, pues a los judíos no les dio gracia que les habían dado esa ciudad. Sirios, judíos y romanos se mezclaron en una sangrienta batalla. Los judíos se llevaron una gran victoria sobre las tropas romanas, ¿no? Y nos damos cuenta, y de hecho, y lo vemos con el pasar de la historia, que los judíos son bien tremendos en todo sentido. O sea, son millonarios. De hecho, dicen que cuando tomaron posesión de Israel, cuando se les nombró como nación, era un desierto, y ellos plantaron árboles, plantaron plantas y todo lo hicieron verde. Y luego vemos las guerras que continuaron después de ese nombramiento de nación, que ninguno de los países palestinos que los rodearon los pudieron derrotar, inclusive eran como 5-1. Entonces
Vemos que los judíos son bien tremendos, son mañosos, también como los mexicanos. Dice, en esta revuelta el famoso historiador Josefo se vio participativo comandando las fuerzas que actuaron en Galilea. Entonces, ese Josefo era tremendo también, porque aunque fue historiador, fue comandante en la guerra que tuvieron los judíos por Cesarea. ¿Qué pasó en Roma? Nerón dejó encargado al general Vespasiano. Ah, caray, esos nombres bien raros. No, pero ahorita los nombres que les ponen, ¿no? Farrucosuna, ¿no? Estamos peor que ellos, ¿no? Dice, este mandó a su hijo Tito hasta Alejandría para reunir fuerzas, los cuales emprendieron la reconquista con unos 60,000 hombres. Empezó la guerra en Galilea, donde Josefo oponía una heroica y bien estudiada resistencia. Podemos darnos cuenta que este Josefo era una persona bien estudiada en todos los aspectos, porque imagínense, ¿quién se puede imaginar que un historiador, escritor, pudiera ser un comandante de guerra? Entonces nos damos cuenta que esos judíos sí son tremendos. O sea, la neta, lo que sea de cada quien, sí son tremendos. ¿Por qué vamos a resaltar el nombre de este historiador sobre esta historia de guerra? Dice, el famoso historiador vio la mano de Dios obrando para que este ilustrador judío fuese testigo ocular de la guerra que daría un fiel cumplimiento a las palabras proféticas de Jesucristo acerca de Jerusalén y del pueblo elegido. Entonces fue usado, por eso fue puesto activamente en esa guerra para que él fuera testigo, como era historiador, de que lo que Jesús profetizó se iba a cumplir. Y dice, en esta guerra, este comentario es bien importante porque nos damos cuenta de que Dios es justo, y vamos a ver por qué. En esta guerra, el sumo sacerdote, los principales escribas y fariseos y todos los grandes aristócratas de Jerusalén fueron muertos y sus cadáveres arrastrados por las calles y arrojadas fuera del muro. La suerte que tocó a estos orgullosos señores, a quienes habían visto vestidos de espléndidos trajes y a quienes ahora veían desnudos por las calles, muchos de ellos eran los mismos que habían condenado a Cristo, a Esteban y a Jacob. Nos damos cuenta que Dios es justo, porque no en vano murieron, sino que Dios tomó cartas en el asunto también. Por eso es que nosotros no debemos de hacer justicia, porque se nos va a pasar la mano o nos va a faltar. ¿Y Dios qué va a hacer? Lo justo. Por eso, como dice el pastor Francisco, por eso decimos gracias a Dios, porque Él obra a nuestro favor. Bueno, obra a su propósito, ¿no? Pero pues por ahí salimos ganando nosotros. Vamos a ver algunas profecías que fueron cumplidas de Jesús. Los sacerdotes se acordaron de este pasaje. Vamos a Mateo 24:15. Si alguien lo encuentra antes que yo, lo lee, por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hasta ahí. Entonces, esta gran guerra tuvo muchas repercusiones y se vieron, o sea, ellos se sintieron identificados. Recordemos que los apóstoles, cuando Jesús les decía que Él estaba pronto a venir, ellos pensaban que en su tiempo iba a ser la segunda venida de Jesucristo. Entonces ellos predicaban, ya Cristo viene. Desde ese tiempo se predicaba. Entonces ocurrió este suceso histórico de esta guerra. Muchos fueron dispersados porque ¿quién quiere estar en la guerra? Nadie. Yo mejor me voy al cerro a esconderme.
Entonces muchos judíos, como lo acabamos de leer, fueron dispersados. ¿Cuál otra profecía? Jesús había predicho la ruina de la ciudad cuando lloró sobre ella. Lucas 19, 42 al 44. Vamos a buscarlo para que vean que no les estoy choreando, porque luego se me quedan viendo así con una cara de ¿así será cierto? Lo bueno que como cristianos todo lo vamos a escudriñar y todos van a ver si es cierto en su manual cuando ustedes lo lean en su casita. 19, 42 al 44 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, aquí está hablando a la ciudad, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces aquí Jesús estaba hablando una profecía, y a través de esta guerra en Jerusalén se vio cumplida. Y vemos también el cumplimiento de Mateo 27, 25. Dice así, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué está pasando en este versículo? Que Jesús está entre Pilato y Pilato les dice, ¿Jesús o Barrabás? No, que Barrabás. Entonces ellos mismos dicen que la sangre de Jesús caiga sobre de nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces en esta guerra, vamos a ver más adelante, que fue una destrucción total. Por eso fue destruido Jerusalén, a causa de esta guerra. Fue una masacre impresionante. De hecho, la bomba de Hiroshima, la bomba atómica, mató como cerca de 70,000 personas, ¿no? Más o menos, ahí usted lo busca si me equivoco. Y aproximadamente en esta guerra murieron más de 1 millón de personas, en esta guerra judía. Entonces, sí fue tremenda esta guerra. Entonces, como le digo, Dios es justo, y sobre todos aquellos que gritaban muerte a Jesús porque Jesús era inocente. Culparon a un inocente, dijeron que su sangre caiga sobre de nosotros. Dios tomó sus palabras. Por eso también aguas con lo que decimos, hermano, porque Dios, mire, ahí lo tiene, mira, se acuerda de lo que dijiste, que dijiste ibas a dar para unos parches, ¿sí? ¿Alguien sabe a quién le cayó esto que le acabo de decir? Dios escucha lo que decimos. Entonces aguas con lo que decimos también, hermanos, porque dice la Biblia que lo que cumplas a Dios, no tardes en cumplirlo, las promesas, ¿no? Sigamos con esta historia. En ese tiempo de guerra, Vespasiano fue proclamado emperador, y teniendo que volver a Roma, dejó a cargo a su hijo Tito la terminación de la guerra. Dice en el cuadrito número 1, los romanos avanzaron y de pronto Jerusalén se vio citada por las fuerzas de Tito. Entonces vemos que se está cumpliendo la profecía de Jesús. Y dice en el cuadro más grande, Tito había resuelto salvar el templo. No quería que esa maravilla del mundo fuese destruida. Pero un soldado arrojó una antorcha encendida y el incendio del templo se inició con rapidez. O sea, Tito, el que estaba encargado de la guerra, dijo, no me toquen porque viene, o sea, véanlo, está precioso, ¿no? Pero un soldado se le ocurrió y fue. Y vamos a ver aquí algo bien importante en el último cuadro. Uno mayor que Tito había dicho, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Entonces, vemos otra enseñanza. Lo que nosotros quisiésemos que pasara o que sucediese, mire, está por los suelos, porque está por encima la voluntad de Dios. Y si Dios ya había dicho que Jerusalén iba a ser destruida, aunque todo el universo se interpusiese para que no pasara, la voluntad de Dios se hace
Porque se hace y usó un soldado menso que aventó una antorcha para quemarla y se cumplió lo que Jesús había dicho. Vemos otra enseñanza bien hermosa a través de esta historia. Lo que Dios dice, lo va a cumplir. Puede que tarde, pero lo que yo he dicho, de que se cumple. Así que, hermano, confía en las promesas de Dios. O sea, es maravilloso nuestro Señor. Y cada vez que lo estamos estudiando, nos damos cuenta que Él siempre tiene la razón. El final de esta historia. Todos estos acontecimientos ocurrieron. Me voy a ir más despacio porque todavía falta 1 hora y ya voy a acabar. Voy más reglas porque si estás leyendo, deje tomar agüita. Es que ya nomás me queda un tema después de este. Y ya acabamos, entonces. Receso. Es que los alumnos pidieron que siguiéramos, mamá. ¿Está bien? Bueno, hermanos, termino de leer esto y continuamos. Y les doy el receso que la pastora ordenó. Porque hay uno más grande. Porque hay uno más grande que yo. Exacto. ¿Vio, hermano? Ahorita aquí en la iglesia, los mayores que nosotros, ¿quiénes son? Enséñate. Nuestros pastores. Enséñate, papito. ¿Qué dice el final de esta historia? Todos estos acontecimientos ocurrieron en el año 70 de nuestra era. Las víctimas de esta espantosa catástrofe llegaron a ser 1.357.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. 90.000 fueron hechos esclavos. Así terminó Jerusalén. 40 años antes, así terminó Jerusalén, punto. 40 años antes, frente a Poncio Pilato, al pedir la muerte, sus habitantes habían clamado: su sangre sea sobre de nosotros y sobre nuestros hijos. Se cumplió, ellos hablaron y Dios, que es justo, aplicó la justicia. Entonces, hermanos, vamos al receso que nuestra autoridad suprema